4:44 de la tarde, continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo mejorar el rendimiento físico y para ello ya tenemos al especialista acá en nuestro estudio, Juan Carlos Méndez, médico cirujano, especialista en medicina anti-envejecimiento. Buenas tardes, doctor, bienvenido a Noticias Globovisión Salud. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo te va? Chéverísimo, un placer que haya aceptado nuestra invitación para conversar un poco sobre este tema que es bastante concurrido y que muchas personas deciden aventurarse en esto de emprender en entrenamiento físico para mejorar sus condiciones. Bueno, de hecho es la segunda clave de la longevidad después de la alimentación, el reposo, el manejo del estrés y el medio ambiente. Por lo tanto, hay que estar muy bien preparado para hacer una actividad física en la cual le saques el mayor provecho a tu aparato cardiovascular y el músculo esquelético, que son los que más trabajan en este caso, ¿no? Indirectamente también nuestro sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema endocrino, también es importante preparar nuestro organismo para que, por supuesto, tengamos mayor rendimiento físico tanto en deportistas como en excursionistas, ¿no? Porque muchas veces ocurren lesiones, ocurren alteraciones a nivel inclusive metabólico por evitar este tipo de preparación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rendimiento físico? Bueno, por ejemplo, en cuanto a la duración, la intensidad, la fuerza que utiliza una persona que está haciendo alguna actividad física, obviamente ese músculo, ese segmento corporal debe desarrollarse a máxima plenitud, dándole las herramientas necesarias para poder lograrlo. Por ejemplo, de una manera muy básica, un ejercicio debe comenzar siempre con un buen calentamiento, ¿no? He visto siempre que voy al Ávila, siempre que voy a un gimnasio, que la gente comienza estirándose. Es el primer error que se comete. ¿Por qué? Porque los músculos están fríos. Y es como una plastilina que tú comienzas a alargarla, cuando está fría lo que hace es desgarrarla y romper. Entonces lo primero que se hace es un calentamiento de una caminata muy suave, aproximadamente 5 o 10 minutos, para que la temperatura corporal, los músculos y la frecuencia cardíaca llegue a niveles de entrenamiento que te permitan tener entonces mayor desarrollo cardiovascular y músculo esquelético. Ahora, ¿cómo lograr o cómo saber cuáles son esas rutinas, esos entrenamientos que debemos tener o deben tener en este caso las personas que practican o llevan a cabo alguna práctica deportiva para mejorar su rendimiento físico? Bueno, eso depende del deporte que la persona esté realizando, ¿no? Y esté acostumbrada. Entonces, realmente, pero en general, siempre hablamos del calentamiento, el ejercicio aeróbico que desarrolla el aparato cardiovascular, mejorando la capacidad del corazón de bombear sangre en el menor tiempo posible. Por eso el deportista de alta competencia pues, tiene una bradicardia sinusal, o sea, tiene una frecuencia cardíaca muy baja porque bombea más sangre por latido. Entonces, trabaja mucho más descansado, con mejor rendimiento. Y esa es la idea. Yo sé cuando un paciente hace ejercicio o no. Yo le mido el pulso. Si el pulso está bajo, quiere decir que está haciendo ejercicio. Si no, no está haciendo una actividad física regular porque su corazón no se está remodelando hacia esa exigencia que le estamos dando al organismo. Básicamente tiene que ver por esa razón. Eso es correcto. Entonces, por eso un deportista puede tener 33, 40 pulsaciones por minuto en reposo, porque ya su corazón no late 70 mililitros por latido, sino late 100, ¿no? Y como tiene que manejar los mismos 5 litros por minuto, obviamente baja la frecuencia cardíaca. Entonces eso hay que desarrollarlo en ese segundo segmento que es el ejercicio aeróbico, que se hace, bueno, depende de la actividad física, pero obviamente que si la bicicleta, natación, bailoterapia, los aeróbics, todo eso tiene que ver con el ejercicio cardiovascular, ¿no? Ahora, doctor, cuando una persona se está preparando para mejorar su rendimiento físico porque realiza alguna práctica deportiva o practica algún deporte en particular, ¿debe ir acompañado esto de una evaluación médica previa? Por supuesto que sí. De hecho, los fisiatras y los médicos del deporte están, digamos, encaminados para que esta persona saque su máximo provecho, ¿no? Generalmente, si va a un médico general, bueno, está bien, nosotros como médicos de antienvejecimiento también entramos en ese campo y trabajamos con especialistas en ese campo para que podamos sacarle mayor rendimiento físico a esta persona. De hecho, tenemos, por ejemplo, grupos de equipos de fútbol que le damos todas estas asesorías, digamos, profesionales, para que tengan una alimentación adecuada, para que se hagan ciertos tratamientos complementarios como sueros de acondicionamiento físico que aumenta la capacidad de producir energía de la célula de parte de la mitocondria, que es la fábrica de esa molécula que se llama el ATP. La cámara hiperbárica es muy importante para mejorar la oxigenación de todos los tejidos. Utilizamos la hidroterapia ionizante para sacar acidosis láctica, que realmente se va acumulando en el tiempo. Es decir, vamos preparando ese terreno para optimizar el desarrollo de
deporte o de esa actividad o de esa excursión que la persona quisiera tener para evitar las lesiones y mejorar pues su capacidad de disfrutar pues de la actividad que está realizando. ¿Qué diferencia hay entre ese acondicionamiento físico que se le da a una persona que habitualmente practica deportes o que habitualmente participa de excursiones a una persona que desea iniciarse desde cero? Bueno, siempre debemos comenzar desde lo básico, ¿no? Realmente un calentamiento, la caminata es lo más básico que existe, o sea, caminar es una actividad que es bastante interesante porque te comienza a ir acondicionando. Pero una vez que ya ese caminar ya no está haciendo el efecto de remodelación, recordemos que el ejercicio es un estrés fisiológico y que de hecho de una manera moderada pues ayuda a que el organismo vaya adaptándose a esas necesidades cardiovasculares y musculoesqueléticas. Por lo tanto, la caminata pues es inicial, pero después tiene que haber o se pone un peso, o se pone un poquito más carga, o sube una pendiente, o sea, hay que ir aumentando la carga progresivamente de acuerdo a esa frecuencia cardíaca de entrenamiento y de acuerdo a su edad biológica. Cada persona tiene una frecuencia cardíaca de entrenamiento por su edad cronológica y su edad biológica. Entonces adaptamos su velocidad, porque no puede ir a la velocidad del personal trainer, del entrenador, porque el entrenador ya está acondicionado a esa actividad física regular, pero una persona común y corriente no puede ir a la velocidad del entrenador porque se lesiona, se oxida. Entonces estas personas que tienen sobreentrenamiento es peor que la falta de entrenamiento y porque produce la oxidación y por eso tú ves que muchas personas, sobre todo maratonistas, que están acostumbrados después de las 2 horas que no toman suficiente antioxidantes, terminan oxidados con lesiones articulares, con artritis, con artrosis, producto de estas lesiones a largo plazo. Ahora, ¿este plan de entrenamiento para mejorar el rendimiento físico también debe ir acompañado de un plan nutricional? Mira, por supuesto, una persona que haga ejercicio sin tomarse, por ejemplo, un preparado que nosotros recomendamos antes de hacer ejercicio, que básico es café. La cafeína tiene grande valor nutricional en cuanto a la tonificación del corazón, frecuencia cardíaca, es vasodilatador, tonifica el cerebro para que te prepare para eso, además que saca la grasa. La grasa abdominal, la grasa corporal sale gracias a la cafeína y por supuesto como el músculo va a estar trabajando esa triglicéridos, esos ácidos grasos van a ser transformados en energía. Entonces es importante para hacer eso, además de ciertas proteínas como el suero de la leche, no la leche como tal, sino el suero o la ricota, que es una proteína de altísimo valor biológico y acompañado con otros aminoácidos como la arginina, la carnitina, por supuesto ayuda a que el rendimiento físico mejore significativamente. Si la persona hace ejercicio y tomarte eso, se come el músculo y se lesiona. Ahora, yo quiero también consultarle sobre cuál es ese proceso de readaptación de una persona que a lo mejor ha sufrido una lesión y quiere volver nuevamente pues, a mejorar su rendimiento físico para seguir entrenando, para seguir haciendo excursionismo y todas estas actividades deportivas que requieren de especificidades al momento de pues, mantenernos en forma. Yo quiero que me conteste esa pregunta al regreso de esta pausa que tenemos que hacer acá en Noticias Globovisión Salud, recordándoles nuestras redes sociales, @salud_gb y @Ingrid Caribay para sus preguntas en torno a este tema. Ya volvemos. (4:55 de la tarde) continuamos con más de Noticias Globovisión Salud, conversando sobre el rendimiento físico y todas esas previas que hay que hacer para mantenerse en forma. Doctor, en el segmento anterior hablábamos del caso de aquellas personas que han estado lesionadas y que después de superar la lesión pues deciden nuevamente comenzar a entrenar. ¿Qué hay de esas personas? Bueno, primeramente hay que ver cuál es el segmento corporal que está lesionado y hacer un tratamiento, ya sea la fisioterapia o algunos tratamientos que hacemos con plasma rico en plaquetas del propio paciente, a veces acompañado no con ozono, que mejora por supuesto la capacidad regenerativa de los cartílagos, ligamentos que están en ese estado de lesión, ¿no? Entonces es importante que se vaya reacondicionando, reafirmando, haciendo sus ejercicios de reforzamiento del músculo, inclusive que de ese segmento, porque obviamente por la falta de actividad pues pierde fuerza y pierde potencia. Entonces hay que hacerlo de una manera progresiva. Y si lo utilizamos con cámara hiperbárica, que mejora la oxigenación de los tejidos que están edematizados, porque la distancia entre el vaso sanguíneo y el tejido pues está aumentado por el edema. Entonces cuando tú metes oxígeno hiperbárico, penetras esa zona y lo recuperas mucho más rápidamente. Doctor, tras cámaras conversábamos sobre bueno, aquellas prácticas que deben haber también cuando se está entrenando, cuando se está haciendo algún tipo de ejercitación y hablábamos particularmente tanto de aquellos elementos que reponen energía, así como también de la hidratación. ¿Qué
de cuál es la forma más adecuada pues de hidratarse al momento de mejorar la resistencia física. Claro, cuando estás haciendo algún tipo de actividad física, sobre todo cuando estás sometido al sol, al sudor, les voy a decir una cosa que es interesante. El agua deshidrata. De hecho, la hidratación no es hídrica, es hidroelectrolítica. Por eso es que un niño con diarrea tú no le das agua, le das agua con electrolitos, ya sodio, potasio, cloro. Entonces es muy importante que cuando estemos hidratando siempre sea, yo le digo no tomen agua pura, pero le puedes poner una bolsita de té verde, de té de Jamaica, de algún tipo de infusión, porque eso libera ciertos nutrientes, ciertos oligoelementos que te van a rehidratar electrolíticamente y que por supuesto vas a tener mayor capacidad de rendimiento. Si tomas agua, disuelves el potasio y eso hace que pierdas tu rendimiento físico durante el ejercicio. Entonces es importante que la hidratación sea durante ese proceso, sobre todo en momentos calurosos, que ahora vamos a estar en Maracay en la carrera que se va a realizar en el Parque Henri Pittier, son 12 kilómetros de ida, pero el sol es intenso y después regresarse otra vez son 25 kilómetros. Entonces yo les recomiendo que se vayan muy bien hidratados con un Camelback, que es un morralito con unos 2 litros de agua que tienes que reponerlo cuando llegues, ¿no? Porque son 1 litro por hora que más o menos uno consume en ese trayecto. Ahora, con respecto a al comentario que está haciendo de que el agua deshidrata, ¿qué otro tipo de bebida usted recomienda o se puede adicionarle al agua, aparte de lo que sugiere como el té verde, como la flor de Jamaica, alguna otra infusión, algún otro elemento que pueda, pues, de alguna u otra forma ayudar a reponer todos esos recursos que se pierden en nuestro organismo después de practicar algún ejercicio? Bueno, todas esas bebidas deportivas están bien siempre y cuando no contengan azúcar, ¿no? Que el azúcar, como no tiene complejo, mejor dicho, es un ladrón de vitaminas y ahí es donde nosotros procuramos de que sea alguna bebida pues energética que no contenga tantos niveles de azúcar, en el caso de algunos edulcorantes, pero hay que evitarlo. Pero con estas infusiones que tú te vas a tomar, que le pones las bolsitas al té y él mismo va liberando y eso te rehidrata. Yo tengo la oportunidad de ir a Roraima y entre los 80 kilómetros la hidratación fue óptima, porque estuve midiendo la cantidad de líquido que estabas tomando durante ese periodo y realmente fue bien interesante porque fue un experimento que estaba haciendo para ver cuál era la mejor capacidad de un excursionista para evitar su deshidratación y pérdida de rendimiento durante este tipo de actividad de largas distancias, ¿no? Ahora, doctor, rápidamente sus vías de contacto para aquellas personas que estén interesadas en pues, recibir una mejor asesoría en torno a al rendimiento físico. Claro, yo siempre les invito a visitar nuestra página web a través de Doctor Antivejez, con la palabra completa Doctor Antivejez, o las redes sociales @DoctorAntivejez para que tengas muchísima más información. Agradecidos con el doctor Juan Carlos Méndez, médico cirujano y especialista en medicina antienvejecimiento, por estos tips que nos daba para mejorar el rendimiento físico, sobre todo en casos de excursionismo y prácticas deportivas. Nosotros así llegamos al final de Noticias Globovisión Salud por el día de hoy, recordándole que es importante para nosotros su interacción en las redes sociales, @salud_gb, @IngridCaribay, para que nos mantengamos en contacto por esa vía. Como todos los días me despido deseándoles feliz tarde y quedan ustedes en compañía de Tiffany Cornejo, Noticias Globovisión Deportes.